pequeña charla se llama Navegando em Tempos Incertos, a Teosofia ao Leme. Navegando em Tempos Inciertos, la Teosofía al Timón. Y como estamos hablando, perdón, como estamos hablando de tiempos de incertidumbre, he cogido algunas fotos, unas más recién que otras. Esto, por ejemplo, todos os acordaréis, es el volcán que desde hace unos meses en Islandia está rompiendo a través pequeñas ciudades. Ha sido construido un muro para aislarlo de lo más importante de la ciudad. Ahora mismo se propulsa hasta la mar, pero claro que fíjense lo que es vivir en esa pequeña ciudad y de súbito estáis con un volcán, con lava ardiente, no pudiendo vivir en sus casas, no pudiendo siquiera recuperar sus bienes. Esta foto es del terremoto que fue, si no estoy equivocada, hace unos 2 años en Turquía. Y el, el grado de destrucción es increíble. Y claro que todas estas personas viven aún hoy en incertidumbre. El terremoto no ha solamente golpeado la Turquía, pero también la Siria, y todas esas personas han quedado sin ningún tipo de seguridad. Aquí es un poquito más antiguo, es el Japón. El Japón en 2011 durante el tsunami. Todos estamos acordados de un otro tsunami de 2004, donde Carlos y quizás Ángeles, no sé, estaban en Adyar, al menos Carlos sé que estaba en Adyar, y que digamos que el tsunami ha llegado a la playa de Adyar, no al centro teosófico, pero a la playa. Y también una imagen de un o dos, quizás, me parece que son dos huracanes se aproximando de tierra, solo para daros un poquito de la medida de la incertidumbre, aunque estas fotos sean solo de la incertidumbre que viene a partir del clima, de los cambios, de la naturaleza, y no estén aquí incluidos todas las cosas que son los humanos que provocan las guerras, la polución, el ataque a la biodiversidad por todos planes. Y bueno, entonces, todas estas cosas son descritas en distintas escrituras. Estudiando comparativamente las distintas religiones, vemos que ellas describen las condiciones en las cuales el mundo transita de una era a otra. Os pido disculpa de hablar un poquitín en las distintas eras, pero veréis que es en un punto de vista un poquito distinto de lo que ha sido ya mencionado por otros palestrantes, digamos. En el Mahabharata y en el Bhagavad Gita son enseñadas las distintas eras que incluyen el Kali Yuga, que también se llama la Edad del Hierro, y quizás se llama la Edad del Hierro porque es la más densa, la más difícil, aquella que constituye un reto más mayor hacia la humanidad. Y Krishna suele surgir como avatara en la transición hacia la edad del hierro. O sea, una de las cosas que quiero compartir con nosotros, y no es solo Krishna, ya hablaremos de otros avatares. Los avatares suelen surgir en la transición o en el ápice de una edad
cuando las cosas están complicadas, difíciles, desafiadoras. Krishna aquí, en una de las miles de imágenes que hay sobre él, siempre con una cara de suave alegría, de tranquilidad y de armonía con la naturaleza. Vean cómo siempre surge rodeado de naturaleza viva, de animales, de árboles, de flores. Es una emanación de la naturaleza misma de un cierto punto de vista. Bueno, esas imágenes los saqué de la internet, por eso no tengo por qué meter, digamos, créditos, están libres en la internet. Las eras, ¿cuáles son mencionadas en las escrituras hindúes? Los ciclos de los yugas. Y como pueden ver, hay como que un ciclo total que empieza con la queda desde la era del oro, Satya Yuga, pasando por la era de la plata, Treta Yuga, por la era del bronce, Dvapara Yuga, y por la era del hierro, Kali Yuga. ¿Dónde estamos nosotros? Simplemente yo pienso que estamos quizás un poquito ya en la ascensión de la era del hierro. Quizás no sea verdad, pero me parece que estamos ya en esta transición. Hay un autor que va a surgir un poquito más adelante que pone una cuestión que a mí me ha parecido quizás la más interesante, la más relevante para este tema que estamos tratando. Y la cuestión es la siguiente: ¿por qué surge Krishna en el peor yuga? O sea, ¿por qué surge este avatara en el peor momento de la historia? Y ya veremos que no ha sido el único a venir hasta nosotros en uno de los peores momentos de la historia. Y entonces, según las escrituras, aquí traducido por mí quizás no muy bien, se pone en la boca de Krishna que él habría dicho: retorno cada vez que la rectitud declina y que la injusticia aumenta. Bharata. Era tras era, o yuga tras yuga, vengo a existir para proteger a los virtuosos, destruir a los malvados y restablecer la rectitud. La erosión del Dharma a lo largo de los yugas explica la necesidad de la manifestación regular del Dios Supremo en el mundo humano. O sea, detengámonos un poquito en estas dos afirmaciones. Dice el avatara: retorno cada vez que la rectitud declina. Vengo a existencia, ¿para qué? Para proteger a los virtuosos, destruir a los malvados y restablecer la rectitud. Y la erosión del Dharma, o sea, cuando las leyes, cuando los principios, cuando toda la justicia queda olvidada, queda atrapada en la rueda de injusticia, de malvadez, de maldad, entonces hay la necesidad de que el Dios Supremo se manifieste. De acuerdo con lo que es dicho en las escrituras, se trata
no de una cosa completamente única, pero no, una manifestación regular del Dios Supremo en el mundo humano. Esto también nos da a entender un poquito mejor el rol de nuestros maestros y de todos los distintos avatares, y hay avatares de distintas magnitudes, digamos, cuando tienen la necesidad de manifestar Dios entre los humanos, no solo para venir en ayuda y protección de los que son buenos, pero también para manifestar una vez más esa justicia, esa rectitud. De igual forma, y hoy que es domingo de Pascua, domingo de Semana Santa, que ya tuvimos nuestras aleluyas, que ya se ha alzado de la sombra de la muerte el Señor Jesucristo, nuestro Maestro también. Entonces, si estudiamos la Biblia, vemos distintas referencias en ambos testamentos, porque en el Viejo Testamento hay todos los profetas que han previsto y anunciado la venida del Mesías, y en el Nuevo Testamento tenemos entonces los testigos de la vida de Cristo, en fin, de todo lo que es la historia real y también simbólica y también iniciática del Cristo y del Maestro Jesús. Las circunstancias de la venida de Jesús son descritas como de gran perturbación social y de gran necesidad de liderazgo y orientación. Donde me estoy acercando es que, en cierto sentido, también hoy vemos en nuestra sociedad, en las dificultades de la tierra misma, en las dificultades y los desafíos que enfrentamos los distintos reinos de la naturaleza, que estamos una vez más en esta circunstancia en la cual queda muy necesaria la manifestación de la justicia, del amor divino, del amor humano y de todo lo que planteamos nosotros también en la misma teosofía. ¿Y qué nos dice Jesús de acuerdo con las Escrituras? No temáis, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús como, entre comillas, avatara una vez más del Dios Supremo, encarnado profundamente en esta humanidad que somos nosotros, el que estuve muerto y está vivo, el que vive por los siglos de los siglos, bien a nosotros con las llaves de la muerte y la llave de la comprensión del infierno, para que podamos ultrapasarlo, sobrepasarlo y llegar a realizar nuestra divinidad profunda. Y continúan las citas. Yo soy el alfa y el omega, y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esto del alfa y del omega es muy importante porque fijaos que, por ejemplo, en la tradición hebraica, el alfabeto, el alefbet, tiene una tal importancia que hay una famosa historia de un señor que no tenía tiempo por su mucho trabajo de ir a la sinagoga para orar con los otros que estaban orando en la sinagoga. Y entonces fue interpelado por sus pares, pero ¿cómo se hace que tú no vengas a orar a la sinagoga?
Y entonces él dice, bueno, como yo no soy muy culto, he quedado aquí pronunciando el Aleph Bet, porque como las propias letras son sagradas, la simple pronuncia del Aleph Bet. Y entonces fue confirmado por un maestro que sí, que la simple pronuncia de alfa hasta omega es una forma también de iluminación. De nuevo una cita. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y aquí podemos plantear una cuestión. ¿Será que a lo largo de la manifestación no estamos siempre de alguna forma, o por lo menos en toda esta era, será que no estamos siempre confrontados a los tiempos del fin? O sea, ¿será que no se prolonga a lo largo de toda esta era, quizás en la transición hasta la próxima era? Quizás no se prolonga esta sensación de estarmos cerca de la fin, no en el sentido de inspirar en nosotros un miedo, un terror, pero en el sentido precisamente contrario de que estamos siempre viviendo de alguna forma una incertidumbre y una transición. Estamos viviendo la fin de los tiempos, pero la fin de los tiempos también se va transformando. Algún maestro que otro dice, no solamente podrán venir esos avataras y nosotros les decimos, vengan, vengan, vengan muchos porque estamos muy necesitados de que vengan, pero también algún que otro maestro dice, vendrán también colectivamente. En este momento, colectivamente, debemos también nosotros, no solamente los teósofos, aquellos que tienen fe, aquellos que practican su religión con rectitud y con amor, aquellos que son ateos, pero que son profundamente humanos, que se arriesgan para salvar a otros seres, que sean humanos, animales, vegetales, minerales, toda la biodiversidad, todos estamos a punto de tener la responsabilidad colectiva de también de alguna forma hacer que surja un nuevo avatar, un avatar de fraternidad. Y en cierto modo, la teosofía no es del todo el único camino, pero ha sido un poco arauto de este importante cambio, porque fijaos, normalmente no nos damos cuenta, pero es solo a partir de la teosofía en el 1875 que la noción de fraternidad, la noción de que el racismo está profundamente erróneo, la noción de la vida una, de que hay una materia que no está muerta, todas estas nociones y una cantidad de vocabulario que hoy día se ha, digamos, tornado común a toda la humanidad por las más distintas avenidas, todo esto ha partido del mensaje que primeramente Blavatsky ha traído y que todas las distintas generaciones de teósofos han continuado de alguna forma a propagar y más a dar de distintas formas, con distintos aportes para que más y más personas puedan entender su mensaje. Es muy bonito y muy hermoso y nos da mucha ilusión pensar que quizás en nuestra vida podría llegar uno de estos avatares, al Jesús, a todos los maestros, les damos las bienvenidas. En nombre de la humanidad nos pedimos que vengan, porque realmente hay
una necesidad como quizás solo en la Atlántida ha habido. Pero, asimismo, tendremos que comprender también que Jesús nace en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra colectividad, en cada colectividad, en cada uno que esté solo, que esté en familia, que estén en la egrégora de la Jama, con la deva o con el deva de la Jama ayudando también. Y estoy de acuerdo con Ángeles que ayer ha dicho, también online tenemos ese deva. Y hay muchas gamas que hoy día se reúnen online porque las personas están en distintos países, en distintos lugares. Y ahí también la energía existe. Cuando se hace sobre todo la meditación al inicio de la jama, esa energía junta todos sus miembros en una egrégora físicamente más larga, pero no deja de existir. Y por lo tanto, hay que aprender cada uno y también en grupo a dar las bienvenidas a Jesús, a Krishna, a Buda y sobre todo al maestro interno de que hablaba ayer Isaac Hawley. Y entonces el autor que he mencionado es Simon Broadbeck, Divine Descent and the Four World Ages in the Mahabharata. O sea, la descida divina y las cuatro eras o los cuatro yugas del mundo en el Mahabharata. Y este autor ha sido para mí muy interesante porque explica un poco la cuestión de por qué Krishna surge en el peor yuga. Y yo añadiría, ¿por qué Jesús surge en una de las peores eras de la humanidad? ¿Y por qué necesitamos hoy que surja, que sea en ellos mismos o que sea a través de nuestra transformación colectiva del Cristo humano, del Cristo colectivo? Y aquí menciono un maestro que amo muchísimo también, el maestro Paramahansa Yogananda, que ha escrito 3 libros que son el retorno del Cristo o la segunda venida del Cristo, en el cual no solamente como hindú, él estudia profundamente las escrituras cristianas, presenta a Jesús con todas sus capacidades, hasta de milagros, comparándola con la tradición profunda del hinduismo profundo y de la línea de los swamis, que es la línea de Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yuktesvara, el propio Paramahansa Yogananda. Y entonces esto es presentado de forma a que podamos sentir que el importante es que nosotros estemos ligados a esta congregación de santos seres. Y dice Simon Broadbeck en su libro, la transición entre yugas no es un periodo de descenso dármico automático y regular, sino que es un periodo particularmente inestable durante el cual se requiere una avatara para supervisar algo que de otro modo podría salir mal. Y aquí me acuerdo de un hermano nuestro de Portugal que ayer, si no estoy equivocada, había puesto la cuestión, pero es que no estamos en el Dvapara en vez del Kali Yuga. Y yo intenté contestarle basada en este punto, que es en cada yuga siempre se termina por una guerra y por un momento de transición brusca, porque hasta en el primero Satya Yuga se ha terminado con una guerra, porque según el Mahabharata y según el Bhagavad Gita, la humanidad había crecido tanto y como eran todos muy armónicos porque estaban aún en el Sattva, vivían largos siglos
y la tierra estaba quedando imposiblemente sobrepesada con todo este peso de seres que no morían o morían a muy largo espacio. Y entonces fue necesario para transitar de Sattva hacia Treta Yuga, fue necesario eliminar muchos de estos seres vivientes para que la tierra pudiera respirar y reorganizarse. O sea que de Sattva hacia Treta, de Treta hacia Dvapara y también de Dvapara, cada vez con más crueldad, hacia Kali Yuga, siempre hubo una guerra. Pero esto no fue por una malvadez, esto fue porque era necesario transicionar. Y ahora al menos estaremos partiendo hasta el periodo ascensional. Entonces, son periodos particularmente inestables. Y dice la otra frase, de esta manera, el avatara tendría una razón fundamental para surgir cuando el Dharma declina y el adharma aumenta. O sea, cuando las leyes, los principios, el amor, la armonía, la paz declina y el adharma, o sea, la falta de dharma, la falta de justicia, de verdad, de comprensión, aumenta. Y continuando, Krishna dice, soy Vishnu, soy Brahma y Shakra. Si quisiéramos decirlo en términos más bien cristianos, podríamos pensar cuando Cristo dice, soy el Padre, y cuando habla sobre el Espíritu Santo. En realidad tenemos siempre la Trinidad, que sea en las distintas religiones, que sea en nuestra propia estructura de Atma Buddhi Manas. Soy Vishnu, soy Brahma y Shakra, el origen y el fallecimiento, el creador y destructor de todos los seres, buscando al bienestar de las criaturas, para todos aquellos que viven en adharma, en la falta de dharma, en la falta de justicia. He entrado en varios úteros para establecer los límites del dharma cuando el yuga ha vagado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el Dios Supremo se transforma en una avatara que va entrando en varios úteros, o sea, que va encarnando humanamente para, ¿qué quiere decir con esto de establecer los límites? Para reorganizar para cada época según lo que es justo en cada época, el Dharma, el conocimiento, la justicia, el camino, las enseñanzas para cada era específica. Cuando el yuga haya vagado es cuando se llega a ese punto del yuga que en este libro de Simon Broadbeck es descrito hasta con gráficos, dice que al final de cada yuga hay como que él hace unos gráficos sobre el Dharma y la cantidad de Dharma que existe en cada punto de cada era. Y dice que a un punto en la transición entre eras hay realmente el peligro de que falle todo. Y es por eso que vienen los avataras. Y hay como que una caída brusca y después un ascenso hacia el caminar para la nueva edad. Y entonces esta otra frase, siempre que el Dharma languidece y el Adharma surge, yo me creo a mí mismo. O sea, siempre que está tan difícil como está hoy, siempre que la gran mayoría está sorda, egoísticamente volvida de espaldas hacia todo lo que es el amor, la justicia y la bienaventuranza, entonces Dios se crea a sí mismo manifestándose como avatara. Entonces es apropiado que la carga sea levantada por mí,
dice Krishna, utilizando sucesivamente diversas formas en la tierra, castigando a los malvados y sosteniendo a los justos, sostendré a la pobre y fiel tierra, porque ella es a la que yo sostengo por medio de la serpiente que reposa en el inframundo. Sostenida por mí, ella sostendrá el mundo de lo móvil y de lo inmóvil. Y por eso, cuando tenga la ocasión, rescataré a la tierra. Veamos esto poco a poco. Él dice, es apropiado que la carga sea levantada por mí, que sea en la Trindad hindú, que sea en la Trindad cristiana, la segunda persona de la Trindad, Krishna o Cristo, Jesús, surge como el que mantiene, el que sostiene, el que ama y nutre todos los seres y también la humanidad. Por eso es apropiado que la carga sea levantada por él, utilizando sucesivamente diversas formas en la tierra. O sea, que se trate de un maestro de otro, de un avatar o de otro, todos estos seres de inminente compasión, todos de compasión, los únicos que no tienen compasión no pertenecen a este linaje, todos estos seres se crean en sucesivas formas en la tierra. Y esto nos da mucha esperanza, Jorge Moreira, si acaso estás oyendo, porque él dice, sostendré a la pobre y fiel tierra, porque ella es a la que yo sostengo por medio de la serpiente que reposa en el inframundo. Quizás la serpiente en el inframundo pueda ser esta energía que no está patente, pero que puede ser manifestada cuando es necesario. Y él dice, sostenida por mí la tierra, o sostenida quizás la serpiente, aquí no estoy segura, pero la serpiente sostendrá el mundo del móvil y de lo inmóvil, o sea, mantenerá la manifestación tanto de lo que es pasajero, mortal, como de los que es inmóvil y mortal. Y por eso dije en este caso Krishna, cuando tenga la ocasión rescataré la tierra. Y Jesús nos ha dicho lo mismo. Por eso tengamos esperanza de que rescatará la tierra. Cuando el mundo está tan fuera de lugar, ¿quién protegerá a la gente? ¿Cómo se comportarán las personas que vivan en ese momento? ¿Qué harán para la comida? ¿Qué harán por placer? ¿Cómo serán sus ritos? ¿Cuáles serán sus ambiciones? ¿Cuáles serán sus estandartes? ¿Cuánto tiempo vivirán? ¿Y qué camino tomarán para alcanzar el Krita Yuga? O sea, para alcanzar a la edad del oro de nuevo. Y esto es lo que pasa hoy. El mundo está fuera de lugar. ¿Quién protege a la gente? ¿Cómo se comportan la mayoría? ¿Qué haremos todos nosotros por comida? ¿Qué hacen tantos y tantos por placer? Muchas veces invirtiendo el orden y no simplemente teniendo placer con cosas que son anódinas y que son comprensibles, pero por veces invirtiendo completamente por razones egoístas. ¿Cómo serán los ritos? Hoy día tenemos en la tierra presentes al mismo tiempo toda casta de distintos ritos, distintas religiones, distintas pláticas y mucha gente solitariamente también haciendo sus propios ritos o pensando que viven al margen de la religión, pero teniendo también sus propios enfoques, sus propios ritos personales, digamos. Y esta
cuestión cuánto tiempo vivirán tiene que ver con lo que el autor explica a lo largo de su libro y que tiene que ver que en cada edad los años de vida que tienen los humanos van cambiando. Centenas de años durante la Edad de Oro, menos años, quizás unos 200 años en la Edad de la Plata, después más cortito, quizás unos 100 o 100 y tanto años durante el Dvápara, y ahora tenemos, bueno, con la medicina empezamos a tener una edad más larga, pero veréis que con las dificultades económicas, nuestra esperanza de vida en muchos casos va a disminuir también. O sea que en esta edad de límite estamos con una edad física más cortita también. Si el mundo estuviera lleno de personas de devoción, aquí él dice única devoción en el sentido de estar completamente devotadas a aquello que creen como bueno, como divino, como siendo su avatar. Aquí, claro, como es una escritura hindú, dice única devoción a Narayana, hijo de Kuru, que practican la no lesión, ahimsa, o sea, la inofensividad, si conocieran al Atma y que tuvieran una buena disposición hacia todos los seres, o sea, si el mundo estuviera lleno de teósofos o de platicantes de la fraternidad, entonces el Krita Yuga, o sea, de nuevo la Edad de Oro, comenzaría y los deseos se concederían sin necesidad de actos rituales. ¿Qué, qué pienso yo que quiere decir esto? Que al fin fundo del Kali Yuga, en esta era en la que vivimos nosotros, cuando hay ese pozo profundo, pero también el comienzo de la ascensión hasta los primeros resquicios de la nueva edad de oro, aunque sea una mini edad de oro, lo que puede ocurrir es que haya algunos centros energéticos donde la fe produce milagros. Eso ha ocurrido en el tiempo de Jesús, eso ocurre hoy día, eso hoy día empieza a ser explicado por la misma física cuántica, que dice que a través de la sinceridad, a través de los sentimientos profundos, nosotros conseguimos tocar a una camada de la realidad donde todo es posible y muchas veces se producen milagros no contra las leyes, pero en cumplimiento de otras leyes que se sobreponen a aquellas que son conocidas por los seres humanos. Y él dice, la transición al Kriti Yuga se ve facilitada por las condiciones que prevalecen en el Kali Yuga. ¿Qué quiere decir con esto? Que precisamente porque nos enfrentamos a tantas dificultades, como dicen todas las distintas escrituras, hasta la escritura cristiana, hebraica y islámica, es cuando está más difícil y más oscuro que Dios envía sus mensajeros, que los ángeles nos ayudan más y que la luz es compartida de una forma más activa. O sea, todos nosotros podemos aprovechar el hecho de que estamos en Kali Yuga para llenarnos de luz e intentar reflejar estas enseñanzas. Y él explica, estoy casi terminando, aquellos fieles bhaktas, o sea, los que son devocionales, que tienen en mí, este mí puede ser Buda, puede ser Cristo, puede ser el Maestro Jesús, puede ser Krishna, puede ser simplemente el ideal humano que la ciencia sagrada describe y en lo cual los ojos de todos nosotros deben estar puestos siempre.
aquellos fieles bhaktas que tienen en mí su objetivo más elevado y que recurren a este néctar dármico que he pronunciado, o sea, las enseñanzas, son especialmente queridos para mí. Debéis saber que cualquier ser que tenga esplendor, gloria o poder está hecho de una chispa de mi brillo. O sea, todos los que de alguna forma, discípulos y maestros, enviados y mensajeros, o simplemente humanistas extraordinarios que hasta sin creer en nada han dado sus vidas, han ayudado a alumbrar esta luz, son hechos y nosotros también somos hechos de una chispa del brillo de todas esas avataras que no son otra cosa que la manifestación del propio Dios. El conocimiento mediante el cual uno percibe la realidad indestructible como una unidad de todas las criaturas, indivisa entre los divididos, es conocimiento sattva, o sea, conocimiento armónico. En todo esto, ¿cómo nos ayuda y orienta la teosofía? La sabiduría ancestral nos permite buscar la verdad sin prejuicios, utilizando todos los medios a nuestra disposición. Y vemos que podemos estudiar todas las distintas escrituras, la física cuántica y otras disciplinas y llegar a las mismas conclusiones de la teosofía. El estudio comparativo de las distintas religiones nos da pistas para que podamos desarrollar nuestras intuiciones y también nuestro discernimiento, que a lo largo de todas las palestras ha sido siempre mencionado. Y también nos transmite una imagen del ser humano digno y en permanente desarrollar, en permanente evolución. De hecho, los tres principios que podemos encontrar en la doctrina secreta, pero que cual un tema musical de una sinfonía han sido recriados con variaciones maravillosas, melodías riquísimas y distintas a lo largo de estos casi 150 años de teosofía por los más distintos autores. Estos tres principios son muy importantes y de alguna forma reflejan todas las distintas escrituras las que hemos mencionado. La vida es una, todos estamos ligados unos a otros. Eso hoy día es confirmado por la ciencia y por la física cuántica, que llama a esto el entrelazamiento cuántico. Y por ejemplo, con la ayuda de José Antonio he recuperado una cita de Neil deGrasse Tyson, lo conocéis todos porque ha sustituido a Carl Sagan en los programas sobre el cosmos. Y Neil deGrasse Tyson dice en la segunda serie de Cosmos: estamos todos ligados unos a los otros biológicamente, a la Tierra químicamente, al universo atómicamente. Repito, estamos todos ligados unos a los otros biológicamente, a la Tierra químicamente, al universo químicamente. No hay materia muerta, todo vibra, todo está en resonancia y perpetuo movimiento. Por eso la importancia también de la música, de la palabra, el poder de la palabra, del mantra. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Hay una perfecta correspondencia entre niveles una vez descubierta la llave interpretativa. ¿Y qué nos han dicho, sea Krishna, sea Jesucristo? Ellos han dicho: yo tengo la llave, yo tengo la llave. Y el Cristo interno, el Cristo que es esperanza de gloria para cada chispa jamás creada, nos puede dar a cada uno la llave.
Y esa llave no es, ¿cómo decirlo? No podemos transformar la comprensión que vamos consiguiendo en un dogma, porque eso sería dejar de crecer nosotros mismos. En cada momento tendremos una comprensión que a lo largo de muchas vidas va creciendo y cada nuevo eureka, cada nueva descubierta nos trae más cierto de la llama. Siempre iremos detrás de la llama, pero jamás la tocaremos. Los seres de luz son seres de compasión. El otro día en la rama alguien preguntaba, pero parecería que algunos maestros a un cierto nivel dejan de sentir algunas cosas. No, no creo. Los maestros tienen todo lo que nosotros tenemos y más aún. O sea, ellos pueden sentir todo lo que nosotros sentimos. Lo que no se dejan es avalar por las circunstancias, porque su conciencia está unificada desde el alma hacia el físico cuando están manifestados y por lo tanto no se dejan afectar tanto como nosotros. Pero que se trate de Krishna o de Jesús o de muchos otros maestros de sabiduría, llegan cerca de la humanidad con el mismo grado de compasión, con el mismo sentido de misión, rescatar a todos los que sufren. ¿Cómo podremos entrenarnos a ser, tanto cuanto posible, sus vehículos en este mundo de transición? Si estamos convictos de la teosofía, de lo que hemos encontrado, de lo que compartimos, entonces lo único importante en nuestras vidas debería ser cómo podremos hacer para mejor trabajar para ese destino. La búsqueda espiritual lanza más cuestiones y nos reorienta siempre al amor. Y he dejado esta imagen, que es una imagen que ilustra un pasaje de la Biblia, donde Jesús, marchando sobre el agua, ayuda a salvar uno a quien falta la fe y que está a punto de ahogarse por falta de fe, y él viene a salvarle y dice, hombres de poca fe, si hubierais la fe como un grano de mostarda, marcharíais también sobre el agua. Bueno, estoy improvisando, pero el espíritu es un poquito eso. Para terminar, creo que se trata del agua porque también se trata del astral y claro, del mental también, pero en el astral detrás de cada flor está una serpiente y a veces cuando empezamos a tener algún que otro episodio, digamos, más psíquico, tenemos que estar con mucho discernimiento porque el astral también trae muchas trampas y puede atraparnos en nuestra propia ilusión. Mantener la humildad es quizás lo más importante.